El sol se alzaba implacable sobre el desierto, bañando las colinas polvorientas y los llanos solitarios con una luz dorada y abrasadora. El viento levantaba pequeñas nubes de arena, que se mezclaban con el olor seco de la tierra y el sudor de los caballos que cruzaban aquel territorio olvidado por la mayoría de los viajeros. En medio de esa vastedad, cabalgaba Samuel Harper, un viudo de mediana edad, fuerte y endurecido por años de trabajo en su rancho. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, marcado por cicatrices que hablaban de una vida dura, pero también por la pérdida profunda de su esposa, quien había fallecido 3 años atrás dejando un vacío que Samuel no había logrado llenar. Su vida se había convertido en una rutina de trabajo, soledad y paisajes infinitos. Sin embargo, aquel día el destino tenía reservado un giro inesperado. Mientras avanzaba por un estrecho camino de tierra, Samuel divisó algo que rompió la monotonía del desierto. Un carro volcado, destrozado, rodeado de escombros y tela rasgada. La escena era desoladora, con restos de lo que parecía una caravana atacada, y un silencio profundo que solo era interrumpido por el susurro del viento y el crujir de la madera bajo el sol. Entre los escombros un leve movimiento llamó su atención. Con el corazón latiendo rápidamente, Samuel desmontó de su caballo y corrió hacia la fuente del sonido. Allí, cubierta de polvo y sangre, yacía una joven mujer. Su respiración era débil, y su piel, pálida y manchada de barro y sangre seca, parecía frágil frente a la fuerza bruta del desierto. Samuel, sin dudarlo, la levantó con cuidado y la acomodó sobre su montura. La sostuvo con firmeza mientras regresaba hacia su rancho, decidido a salvar su vida. La mujer se llamaba Isabella von Lichtenberg, aunque Samuel aún desconocía su verdadera identidad. Su aspecto elegante, su porte noble y su lenguaje refinado contrastaban con el paisaje brutal y polvoriento que la rodeaba. A medida que avanzaban hacia la seguridad del rancho, Samuel notó la delicadeza de sus manos y la forma en que sus ojos, grandes y expresivos, miraban cada detalle con una mezcla de miedo y asombro. Isabella estaba desorientada, pero había algo en su mirada que dejaba entrever inteligencia, dignidad y un conocimiento del mundo que Samuel nunca había visto en alguien de la frontera. Al llegar a la cabaña, un refugio modesto pero acogedor rodeado de cactus y arena, Samuel encendió la chimenea y colocó a Isabella sobre una manta limpia. Lavó sus heridas con agua tibia y hierbas medicinales que había aprendido a preparar con su difunta esposa, y le ofreció pan y agua. Isabella, aunque débil, intentó hablar, pero las palabras se le entrecortaban. Estaba demasiado asustada y confundida. Samuel, en un gesto que revelaba la ternura que aún guardaba para alguien más, la sostuvo y le aseguró que estaría a salvo. Durante los días siguientes, la relación entre ambos comenzó a desarrollarse con una mezcla de cuidado, admiración y una curiosidad silenciosa. Samuel enseñaba a Isabella cómo moverse por el desierto, cómo cuidar de los caballos y cómo encender fuego, sin depender de la madera importada. A cambio, Isabella compartía historias de su educación refinada, de libros que había leído, de ciudades europeas que Samuel solo había visto en mapas. Aunque Samuel era un hombre práctico, acostumbrado a la crudeza de la vida del rancho, se sorprendía de cómo disfrutaba de su compañía y de cómo sentía un calor renovado en el pecho cada vez que ella le sonreía o reía suavemente. Samuel no sabía nada sobre la verdadera identidad de Isabella. Ella era una baronesa europea, heredera de una gran fortuna y propietaria de múltiples tierras en Alemania. Había viajado a América para supervisar inversiones familiares cuando la caravana en la que viajaba fue atacada por bandidos. Su identidad debía permanecer oculta por razones de seguridad, pero su educación y refinamiento no podían ser completamente enmascarados. Esto creaba un contraste constante entre la rudeza del viudo y la elegancia innata de la dama. Con el paso de las semanas, Isabella comenzó a adaptarse al ritmo del rancho, aprendiendo a montar caballos, a ayudar con las tareas cotidianas y a conocer los secretos del desierto que Samuel le enseñaba. Por las noches, bajo un cielo estrellado, compartían historias de sus vidas pasadas. Samuel hablaba de su esposa fallecida, de cómo había construido su rancho con esfuerzo y de cómo la soledad lo había endurecido, pero también suavizado en el corazón. Isabella, por su parte, compartía su curiosidad por el mundo más allá del desierto.
por los salones y castillos de Europa, y por cómo un accidente había cambiado el rumbo de su vida. El punto de inflexión emocional llegó cuando Samuel descubrió a Isabela dibujando los paisajes del desierto. Sus trazos eran delicados y detallados, llenos de vida, y capturaban la luz y la textura de la arena, las rocas y los caballos con precisión impresionante. Samuel quedó fascinado. Nunca había conocido a alguien capaz de encontrar belleza en los elementos más simples del desierto. Mientras la observaba, comenzó a sentir algo que creía perdido para siempre. Una mezcla de admiración, cariño y un deseo profundo de protegerla no solo del desierto, sino de cualquier peligro que pudiera enfrentar. Un día, un mensajero llegó desde el pueblo cercano con noticias alarmantes. Se había reportado la desaparición de la baronesa europea. Samuel se enfrentó a un dilema. Si revelaba su identidad, Isabela podría verse obligada a abandonar el rancho y regresar a la sociedad que le correspondía. Si no lo hacía, estaría ocultando la verdad y arriesgando su seguridad. La tensión crecía cada día, y el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, basado en la confianza y el afecto genuino. Finalmente, Isabela decidió confiar en Samuel y revelarle su identidad. La revelación fue un shock. Samuel, quien siempre había sentido que su mundo era demasiado simple y brutal para alguien de su estatus, se dio cuenta de que lo que Isabela valoraba no era la riqueza, sino la autenticidad de su corazón y la seguridad que había encontrado a su lado. Ambos comprendieron que su conexión había surgido no por necesidad, sino por elección, el amor genuino en medio de la adversidad. El desenlace de la historia se desarrolla con Samuel acompañando a Isabela al pueblo, no como un simple protector, sino como un igual. Su relación trasciende el choque de mundos. Ella, la dama refinada de Europa, él, el viudo curtido por la vida del desierto, deciden que su futuro estará compartido, combinando la libertad y la autenticidad del oeste con la oportunidad de explorar el mundo más allá, pero siempre juntos. La historia termina con una escena que refleja la armonía alcanzada. Samuel y Isabela cabalgando juntos hacia el horizonte, con el sol poniéndose detrás de las colinas, uniendo dos mundos que parecían imposibles de reconciliar. Esta narrativa no solo explora la aventura y el romance, sino también la evolución emocional de los personajes. Samuel aprende a abrir su corazón nuevamente y a valorar la belleza más allá de lo que conoce, mientras Isabela descubre que la riqueza y la nobleza no son lo que hacen a una persona valiosa. Lo es la autenticidad, la valentía y la capacidad de amar a alguien incluso en circunstancias adversas. El desierto, implacable y salvaje, se convierte en un escenario donde los corazones humanos se encuentran y florecen, demostrando que incluso en los lugares más remotos y duros, el amor puede surgir de manera inesperada y profunda. El viento del desierto traía consigo un aroma a polvo, tierra seca y el lejano humo de una chimenea olvidada. Samuel Harper, viudo de mediana edad, cabalgaba lentamente por un sendero solitario, reflexionando sobre los años pasados desde la muerte de su esposa. Su vida estaba marcada por la rutina: cuidar el rancho, arreglar cercas, mantener a los caballos saludables y soportar la soledad que le había enseñado a depender únicamente de sí mismo. Sin embargo, aquel día nada sería rutinario. Mientras avanzaba, Samuel escuchó un débil gemido proveniente de una quebrada cercana. Su instinto le advirtió que algo grave había ocurrido. Siguiendo el sonido, encontró el resultado de un ataque brutal: un carro volcado, mercadería dispersa y cuerpos cubiertos de polvo y sangre. Entre los restos, apenas consciente, yacía una joven mujer con ropa elegante pero desgarrada y ensangrentada. Samuel, aunque acostumbrado a la dureza de la vida del rancho, sintió una punzada de compasión y corrió hacia ella. Con cuidado la levantó y la acomodó sobre su caballo. Su respiración era irregular, y los ojos grandes y expresivos mostraban miedo y desconcierto. La mujer se llamaba Isabela von Lichtenberg, aunque Samuel aún ignoraba su identidad. Su porte era elegante, con gestos delicados y modales refinados, y sus ojos reflejaban inteligencia y educación. A pesar de su fragilidad aparente, había una determinación en su mirada que intrigaba a Samuel. Sin perder tiempo, decidió llevarla a su cabaña, un refugio sencillo entre colinas polvorientas y cactus,
donde podría recuperarse y sanar. Durante el trayecto, Samuel notó que la mujer apenas podía mantener la cabeza erguida y sus manos temblaban de cansancio y miedo. Al llegar a la cabaña, Samuel encendió fuego en la chimenea, limpió las heridas superficiales de Isabela y le ofreció pan y agua. Ella apenas podía hablar, pero agradeció con un leve gesto de cabeza. Samuel observaba cada movimiento con cuidado, consciente de que su fuerza física era necesaria para protegerla, pero que su paciencia y bondad serían igual de esenciales para que se recuperara. En esos momentos la mujer parecía un contraste viviente con el árido paisaje que los rodeaba, una presencia delicada y refinada en medio de la crudeza del desierto. Durante los días siguientes, Samuel cuidó de Isabela con diligencia, preparaba comidas, le enseñaba a montar y caminar por el terreno rocoso, y le explicaba cómo sobrevivir en un lugar donde la naturaleza era implacable. Isabela, aunque inicialmente desconfiada, comenzó a confiar en él. Descubrió que su fuerza no era solo física. Samuel era un hombre que escuchaba, que comprendía el peligro y la soledad, y que poseía un corazón capaz de ternura, algo que ella nunca había visto en sus años entre la nobleza europea. Poco a poco, la mujer comenzó a sentir seguridad y calidez en la presencia del viudo. Sin embargo, la tranquilidad estaba lejos de durar. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la cabaña, Samuel notó rastros de bandidos que parecían haber seguido el rastro de la caravana. Su instinto le decía que no solo había sido un ataque aislado, había intereses más oscuros tras la desaparición de Isabela. Samuel preparó armas, reforzó las puertas y mantuvo la vigilancia durante varias noches, mientras Isabela aprendía a moverse con cautela y a confiar en sus sentidos. La tensión entre ellos creció, pero también lo hizo la conexión emocional. Compartir la adversidad fortaleció un vínculo que parecía imposible en circunstancias normales. Durante esos días de tensión, Samuel y Isabela tuvieron conversaciones profundas bajo el cielo estrellado. Samuel le contó historias de su vida, de la pérdida de su esposa y de cómo la soledad lo había endurecido, pero también cómo había aprendido a valorar los pequeños momentos de vida. Isabela compartió fragmentos de su educación y de su mundo europeo, libros, salones, bailes y tierras que parecían lejanas e irreales para Samuel. Sin embargo, ella también expresó su deseo de libertad, de escapar de las expectativas y responsabilidades de su estatus social, algo que la hacía sentirse atrapada antes del ataque. La relación entre ellos evolucionó rápidamente. Isabela comenzó a ayudar en tareas simples del rancho: alimentar a los caballos, limpiar establos y organizar provisiones. Su delicadeza se mezclaba con un deseo de aprender y colaborar, lo que impresionaba a Samuel. Él, por su parte, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y cariño cada vez que la veía adaptarse a la vida ruda del desierto. La mujer, que había conocido solo la riqueza y el refinamiento, estaba descubriendo la satisfacción de trabajar con las manos, de sentir la tierra bajo sus pies y la libertad que la vida sencilla podía ofrecer. Un día, mientras Samuel reparaba la cerca del corral, Isabela comenzó a dibujar el paisaje desértico en un cuaderno. Sus trazos eran precisos y expresivos, capturando la luz dorada del sol, las sombras de los cactus y los caballos que pastaban. Samuel observó el talento con asombro, y por primera vez en años, sintió que la vida podía ofrecer algo más que rutina y trabajo arduo: la belleza y la posibilidad de amor genuino. Se acercó a ella, y sus manos se rozaron accidentalmente, provocando un instante de intimidad silenciosa, lleno de emociones no expresadas. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando un grupo de bandidos volvió al desierto, probablemente buscando a Isabela para secuestrarla o reclamar rescate. Samuel y Isabela tuvieron que esconderse en un cañón cercano, improvisar armas y trazar estrategias para defenderse. Fue durante esa experiencia de peligro que ambos comprendieron la profundidad de su vínculo. Isabela confió plenamente en Samuel, mientras él se dio cuenta de que su instinto protector había evolucionado hacia un afecto profundo y amoroso. En medio del miedo y la tensión, ambos encontraron consuelo y fuerza en la presencia del otro. Tras varias confrontaciones con los bandidos,
Samuel logró defender a Isabela y al rancho, demostrando no solo su destreza y valentía, sino también su ingenio y determinación. Isabela, agradecida y conmovida, comenzó a confiar completamente en él y a abrir su corazón de maneras que nunca había hecho. Fue entonces cuando decidió revelarle su verdadera identidad. Era la baronesa Isabela von Lichtenberg, heredera de una gran fortuna europea. Samuel, aunque inicialmente sorprendido y abrumado, comprendió que lo que más valoraba Isabela no era su riqueza, sino la seguridad, honestidad y el afecto genuino que había encontrado a su lado. La revelación no debilitó su relación. Al contrario, fortaleció el vínculo emocional que habían construido en medio del desierto. Samuel entendió que la nobleza de Isabela no provenía de su dinero o estatus, sino de su valentía, sensibilidad y capacidad de amar. Juntos decidieron enfrentar el futuro. Isabela podría regresar a la sociedad europea si lo deseaba, pero también tenía la libertad de quedarse en el rancho, al lado del hombre que le había salvado la vida y le había mostrado un mundo donde el amor genuino existía más allá de las riquezas. La historia culmina con Samuel y Isabela cabalgando hacia el horizonte, con la luz del atardecer bañando el desierto y creando un paisaje lleno de esperanza. Su relación, forjada en la adversidad y la confianza mutua, representa la unión de dos mundos que parecían opuestos: la rudeza y honestidad del oeste y la elegancia y refinamiento de la nobleza europea. La aventura, la tensión y el romance se entrelazan, mostrando que incluso en los lugares más inhóspitos y peligrosos, el amor y la humanidad pueden florecer de maneras inesperadas. El sol comenzaba a descender sobre el desierto, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y rojos. Samuel Harper, viudo de mediana edad, cabalgaba por un sendero solitario que conectaba su rancho con el pueblo más cercano. Sus botas levantaban polvo seco, y el sonido de los cascos de su caballo resonaba en el silencio del árido paisaje. Samuel estaba acostumbrado a la soledad. La muerte de su esposa años atrás había dejado un vacío que él llenaba con trabajo, cuidado de su ganado y largos paseos bajo el cielo abierto. Sin embargo, aquella tarde, el destino estaba a punto de cambiar su vida. Entre dunas y arbustos secos, Samuel divisó un carro volcado. Su instinto le alertó. Algo terrible había sucedido. Al acercarse, descubrió un escenario devastador. Madera rota, pertenencias dispersas y cuerpos inertes, señal evidente de un ataque violento. Entre ellos, una joven mujer permanecía apenas consciente, cubierta de polvo y sangre, temblando de miedo y frío. Samuel, sin pensarlo, desmontó y corrió hacia ella. La levantó con cuidado, notando la finura de sus manos y la delicadeza de sus movimientos, a pesar del caos que la rodeaba. La acomodó sobre su caballo y la llevó a su rancho, un refugio aislado entre colinas rocosas, cactus y arena dorada. La mujer se llamaba Isabela von Lichtenberg, aunque Samuel aún desconocía su identidad. Su porte era elegante, casi aristocrático, y su lenguaje refinado contrastaba con la crudeza del desierto. Samuel se sorprendió por su comportamiento. A pesar de las heridas y el shock, hablaba con una precisión y una educación que revelaban su origen noble. Esto despertó una curiosidad en Samuel que no había sentido en años. ¿Quién era aquella mujer que parecía tan fuera de lugar en su mundo? En la cabaña, Samuel la ayudó a limpiar sus heridas y la alimentó con pan y agua. Isabela, aunque débil, comenzó a recuperar la conciencia y mostró señales de confianza hacia él. Durante los días siguientes, Samuel cuidó de ella con dedicación. Preparaba comidas, encendía fuego, le enseñaba a caminar por el terreno y montar a caballo de manera segura. Isabela, por su parte, aprendía a adaptarse a la vida ruda del desierto, apreciando la autenticidad y la fuerza de aquel hombre que le había salvado la vida. Pero no todo era tranquilidad. Mientras Isabela se recuperaba, Samuel notó rastros de alguien que los había estado siguiendo, huellas de caballos y restos de fogatas recientes. El peligro era real, y Samuel comprendió que el ataque a la caravana no había sido casual. Alguien estaba buscando a Isabela y su vida seguía en riesgo. Sin poder decírselo de inmediato, Samuel reforzó la cabaña, escondió provisiones y enseñó a Isabela cómo moverse con cautela. Durante estas noches de tensión,
Ambos comenzaron a conocerse más profundamente. Compartieron historias de su pasado, sueños no cumplidos y secretos guardados. Samuel hablaba de la muerte de su esposa y del vacío que había quedado. Isabela de la presión de su familia, de la riqueza que sentía como una prisión y de la esperanza de encontrar libertad. Un día, mientras Samuel reparaba cercas, Isabela le mostró un cuaderno de dibujos que había encontrado entre sus pertenencias. Sus trazos capturaban la luz del desierto, los caballos y la fauna con detalle impresionante. Samuel quedó fascinado, y ese momento marcó un cambio en su relación. No era solo cuidado mutuo, sino admiración y afecto genuino. Poco a poco, compartían tareas cotidianas, caminatas por el desierto y conversaciones nocturnas bajo un cielo estrellado que parecía contemplarlos en silencio. Sin embargo, la sombra del peligro seguía presente. Alguien, fuera de su conocimiento, deseaba capturarla y reclamar su riqueza. El giro dramático ocurrió cuando un forastero llegó al rancho, diciendo ser un comerciante perdido, pero su mirada y comportamiento levantaron sospechas en Samuel. Esa noche, mientras Samuel vigilaba la cabaña, descubrió que el hombre había dejado señales de seguimiento de Isabela. Estaba allí para reclamarla o secuestrarla. Enfrentando al intruso, Samuel supo que la amenaza era más grande de lo que imaginaba. Isabela, al enterarse, confesó un secreto que había ocultado hasta ese momento. Ella era baronesa Isabela von Lichtenberg, heredera de una fortuna europea, viajando en secreto para supervisar inversiones familiares en América. La noticia no debilitó el vínculo entre ellos. Por el contrario, Samuel comprendió que lo que había salvado no era la riqueza de la mujer, sino su vida y su confianza. Con el descubrimiento de su identidad, ambos se vieron obligados a tomar decisiones difíciles. Samuel sabía que su vida sencilla no podía ofrecer protección contra los peligros que su riqueza y estatus atraían. Isabela, por su parte, sentía que la vida en el rancho ofrecía algo que ningún palacio podía darle: libertad, autenticidad y un amor que no dependía del oro ni del poder. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los bandidos regresaron, esta vez con la intención clara de capturarla. Samuel y Isabela se vieron obligados a improvisar estrategias, esconderse y luchar contra quienes los acechaban. Fue en medio de esta confrontación que ambos comprendieron la profundidad de su vínculo. La vida en peligro y la necesidad de protegerse mutuamente consolidaron un amor surgido de la adversidad. Durante estos enfrentamientos, Isabela demostró su valentía. Aprendió a usar armas básicas, moverse en silencio y confiar en su instinto. Samuel, impresionado y conmovido, vio que su compañera no solo era noble de nacimiento, sino también de corazón y carácter. Juntos lograron repeler a los bandidos y asegurar la cabaña. Esa victoria consolidó no solo la seguridad física, sino también la confianza emocional entre ellos. Isabela comenzó a abrir su corazón completamente, y Samuel descubrió que el amor podía renacer incluso después de años de pérdida y dolor. El desenlace de la historia llega con un momento de decisión. Isabela podría regresar a Europa y asumir su vida aristocrática, o quedarse en el rancho con Samuel. Elegir quedarse significaba renunciar a comodidades y riquezas, pero también abrazar la libertad y un amor auténtico que había surgido en medio del desierto. La historia culmina con ambos cabalgando juntos hacia el horizonte, bajo un cielo teñido de naranja y rojo por el atardecer, simbolizando la unión de dos mundos que parecían irreconciliables: la nobleza europea y la vida ruda del oeste. Samuel y Isabela no solo sobreviven al peligro, sino que también descubren un vínculo emocional profundo, basado en la confianza, la valentía y el amor genuino. Este outline resalta la drama y el suspenso, con amenazas externas, secretos revelados y giros inesperados que fortalecen el romance. Samuel y Isabela evolucionan juntos, enfrentando la adversidad y demostrando que la verdadera riqueza está en el corazón y la autenticidad, no en el oro ni el estatus social. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas polvorientas, y el aire del desierto se volvía más fresco, con un olor a tierra seca y hierbas silvestres. Samuel Harper, un viudo curtido por la vida, cabalgaba lentamente por un camino que serpenteaba entre rocas y cactus. Su rostro, endurecido por años de trabajo y por la pérdida de su esposa,
Mostraba una mezcla de cansancio y resignación. La soledad había sido su compañera constante, enseñándole a depender únicamente de sí mismo y a enfrentar la vida con paciencia y fuerza silenciosa. Pero aquel día, el destino estaba a punto de darle un giro inesperado que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su corazón. Mientras avanzaba por un sendero remoto, Samuel divisó un carro volcado. El escenario era desolador. Maderas rotas, tela rasgada y pertenencias esparcidas por el suelo. Entre los escombros, apenas consciente, yacía una mujer joven cubierta de polvo y sangre. Samuel desmontó rápidamente con el corazón latiendo con fuerza y corrió hacia ella. La levantó con cuidado y la acomodó sobre su caballo, notando de inmediato su porte elegante, sus manos delicadas y la gracia que conservaba incluso en medio de la desgracia. Su respiración era débil. Sus ojos grandes y expresivos reflejaban miedo y confusión, pero también una fortaleza interna que intrigó a Samuel. La mujer se llamaba Isabella von Lichtenberg, aunque Samuel aún desconocía su verdadera identidad. Su educación y refinamiento eran evidentes, incluso entre los ropajes desgarrados y manchados de sangre. En el camino hacia su rancho, Samuel notó que cada gesto de Isabella parecía contener una mezcla de curiosidad, temor y dignidad. A pesar de la situación crítica, había algo en ella que lo cautivaba. Su mirada, su voz, y la forma en que, incluso en debilidad, trataba de mantener el control sobre sí misma. En la cabaña, Samuel la colocó sobre una manta limpia y encendió la chimenea para dar calor. Llamó a sus recuerdos de cuidado y ternura. Mientras lavaba suavemente sus heridas con agua tibia y hierbas medicinales, le ofreció pan y agua, y se quedó a su lado hasta que Isabella pudo hablar con claridad. Cada gesto de cuidado, cada palabra suave de Samuel, comenzó a derribar las barreras que Isabella había construido para protegerse. En esa cabaña aislada, comenzó a formarse un vínculo que sería más fuerte que cualquier riqueza o estatus social. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que consolidaron su conexión emocional. Samuel le enseñaba cómo caminar por el terreno rocoso, montar a caballo y cuidar del ganado. Isabella, aunque no estaba acostumbrada a la vida ruda del desierto, se esforzaba por aprender y ayudar. Con cada tarea compartida, ambos comenzaron a descubrir aspectos desconocidos de sí mismos. Samuel, su capacidad de amar nuevamente. Isabella, la fuerza que poseía incluso lejos de la seguridad de su mundo aristocrático. Por las noches, bajo el cielo estrellado, compartían largas conversaciones. Samuel hablaba de su esposa fallecida y de cómo la vida lo había endurecido, pero también suavizado en los rincones más íntimos de su corazón. Isabella contaba historias de su infancia, de los salones y castillos europeos, y de cómo la riqueza no siempre traía felicidad. Cada relato revelaba vulnerabilidades y sueños, y en esos intercambios nació una intimidad profunda. Una conexión que iba más allá de lo físico, basada en la confianza, la comprensión y el respeto mutuo. Un día, mientras Samuel trabajaba en reparar la cerca del corral, Isabella comenzó a dibujar el paisaje del desierto. Sus trazos capturaban la luz del sol, los colores cálidos de la arena y la majestuosidad de los caballos que pastaban. Samuel se acercó a observar, y sus manos se rozaron accidentalmente. Fue un instante breve, pero lleno de electricidad. El contacto físico, la cercanía y la conciencia de que ambos compartían un vínculo especial despertó emociones que Samuel creía olvidadas y que Isabella apenas comenzaba a comprender. A medida que pasaban los días, Isabella empezó a confiar plenamente en Samuel. Le reveló un secreto que había guardado por miedo. Ella era baronesa Isabella von Lichtenberg, heredera de una gran fortuna europea. Su viaje a América había sido un intento de escapar de las restricciones de su mundo aristocrático y supervisar inversiones familiares en secreto. Samuel, aunque sorprendido, no dejó que la noticia alterara su afecto. Comprendió que lo que más valoraba Isabella era la autenticidad, la protección y el amor que había encontrado a su lado. La intimidad entre ellos se fortaleció a través de gestos simples. Samuel compartiendo historias de su infancia, Isabella enseñándole a leer ciertos pasajes de libros que traía consigo,
Momentos en que se apoyaban mutuamente para realizar tareas difíciles en el rancho, y noches en que simplemente se sentaban cerca de la chimenea, escuchando el viento y compartiendo sus pensamientos más profundos. Cada momento consolidaba la sensación de seguridad, pertenencia y conexión emocional. El peligro también estaba presente. Rastros de bandidos que habían atacado la caravana indicaban que Isabela aún no estaba segura. Samuel y ella debieron aprender a confiar no solo en la fuerza, sino también en su ingenio y cooperación. Las noches se volvieron estratégicas, con planes para proteger la cabaña, esconder provisiones y moverse con cautela por el desierto. Este contexto de tensión reforzó aún más su vínculo. Isabela veía en Samuel no solo un protector, sino un compañero con quien podía compartir miedos, sueños y esperanzas. El clímax emocional llegó cuando Samuel, en un gesto espontáneo, tomó la mano de Isabela mientras ella descansaba después de una larga jornada de trabajo. No era un contacto romántico impulsivo, sino una afirmación silenciosa de apoyo, cercanía y afecto. Isabela respondió con una leve sonrisa, y en ese momento ambos comprendieron que su relación había trascendido la mera supervivencia. Se habían convertido en pilares emocionales del otro. La intimidad no era solo física, sino también espiritual y emocional, construida sobre la confianza, la vulnerabilidad y la elección consciente de permanecer juntos. Finalmente, la historia culmina con la decisión de Isabela. Podía regresar a Europa y asumir la vida aristocrática que le correspondía, o quedarse en el rancho abrazando la libertad, la autenticidad y el amor que había encontrado con Samuel. Elegir quedarse significaba renunciar a comodidades, pero ganar algo mucho más valioso: un vínculo genuino y duradero. La escena final muestra a Samuel e Isabela cabalgando juntos hacia el atardecer, con la luz dorada iluminando el desierto y simbolizando un nuevo comienzo. Ambos han aprendido que el amor verdadero no depende de riquezas ni de estatus, sino de la autenticidad, el respeto mutuo y la capacidad de enfrentar juntos la adversidad. Este outline enfatiza el desarrollo emocional y romántico, la intimidad, la confianza y la conexión profunda que surge cuando dos almas solitarias se encuentran en circunstancias extremas. Samuel y Isabela evolucionan no solo como individuos, sino también como pareja, mostrando que incluso en los lugares más áridos y solitarios, el amor puede florecer y transformar la vida de quienes se atreven a abrir su corazón. El desierto al amanecer brillaba con tonos dorados y rosados, y el aire estaba impregnado del aroma seco de la tierra y de los arbustos silvestres. Samuel Harper, viudo de mediana edad, cabalgaba lentamente por un sendero polvoriento. Su vida había sido dura y solitaria tras la muerte de su esposa. El rancho que administraba era su mundo. El trabajo, los caballos, las cercas y la rutina diaria lo mantenían ocupado. Pero la soledad era una compañera constante. Sin embargo, aquel día el destino estaba a punto de ponerlo frente a un giro inesperado que transformaría su vida para siempre. Entre dunas y rocas, Samuel divisó un carro destrozado y un escenario devastador. Restos de tela rasgada, madera quebrada y cuerpos esparcidos por el suelo. Entre ellos, una joven mujer estaba semi-inconsciente, cubierta de polvo y sangre. Samuel, sin dudarlo, desmontó de su caballo y corrió hacia ella. La levantó cuidadosamente, notando la delicadeza de sus manos y el porte noble de su postura. Incluso en medio de la tragedia, la acomodó sobre su montura y la llevó al rancho, un refugio aislado en medio del desierto, rodeado de cactus y rocas rojizas. La mujer respiraba débilmente, pero había algo en su mirada que mostraba inteligencia, fuerza y dignidad. Su nombre era Isabela von Lichtenberg, aunque Samuel aún ignoraba su identidad. En la cabaña, Samuel encendió fuego en la chimenea y limpió las heridas de Isabela. Le ofreció agua y pan y la ayudó a recuperar fuerzas. Durante los días siguientes, su vínculo comenzó a fortalecerse. Samuel enseñaba a Isabela a montar a caballo, a caminar por terrenos difíciles y a cuidar de los animales. Isabela, aunque no acostumbrada a la vida ruda del desierto, se esforzaba por aprender y colaborar, sorprendiendo a Samuel con su adaptabilidad y determinación. Por las noches, compartían historias bajo el cielo estrellado. Samuel hablaba de su esposa fallecida, de la dureza de la vida del rancho y de su soledad,
Mientras Isabela relataba fragmentos de su educación europea, la presión de su familia y sus sueños de libertad. El conflicto externo surgió pronto. Isabela no había sido atacada al azar. Bandidos y oportunistas la buscaban para secuestrarla y reclamar un rescate. Samuel descubrió que los rastros de caballos y fogatas cercanas indicaban que los enemigos seguían sus pasos. Ante la amenaza, reforzó la cabaña y enseñó a Isabela a moverse con cautela. La tensión fortaleció su vínculo. La necesidad de protegerse mutuamente consolidó su amor y respeto. Isabela comenzó a confiar plenamente en Samuel, no solo por su fuerza física, sino por su ingenio, valentía y paciencia. Un giro dramático ocurrió cuando un extraño llegó al rancho con la intención de parecer un comerciante perdido. Samuel sospechó de inmediato y descubrió que este hombre había seguido la pista de Isabela. En ese momento, Isabela reveló su secreto más profundo. Era baronesa Isabela von Lichtenberg, heredera de una gran fortuna europea. Viajaba en América para supervisar inversiones familiares y estaba en peligro por su estatus y riqueza. Samuel, aunque sorprendido, comprendió que la riqueza no era lo importante. Lo que valoraba Isabela era la seguridad, la confianza y el amor genuino que habían desarrollado en el desierto. La historia se volvió aún más épica cuando los bandidos atacaron la cabaña. Samuel e Isabela tuvieron que esconderse, improvisar armas y planear estrategias para sobrevivir. Isabela, a pesar de su educación refinada, mostró coraje inesperado. Aprendió a disparar, moverse silenciosamente y usar su ingenio para ayudar a Samuel a repeler los ataques. Cada desafío incrementó la intimidad entre ellos, y ambos comenzaron a descubrir que estaban dispuestos a arriesgar todo por protegerse mutuamente. La adversidad se convirtió en un catalizador de amor, confianza y respeto mutuo. Durante la recuperación de los ataques, Isabela comenzó a explorar el rancho y el desierto, dibujando los paisajes y tomando notas sobre la vida salvaje. Sus dibujos eran impresionantes, capturando la luz dorada, los caballos y los cactus con una precisión que asombraba a Samuel. Por primera vez en años, Samuel se permitió sentir esperanza y alegría genuina, no solo por la compañía de Isabela, sino por el futuro que podrían construir juntos. La baronesa, por su parte, descubrió en Samuel un hombre cuya nobleza no dependía del dinero ni del título, sino de su corazón, integridad y capacidad de amar sin condiciones. El clímax de la historia se alcanza cuando un mensajero llega con noticias. La familia de Isabela ha enviado representantes para localizarla y llevarla de regreso a Europa. Samuel y Isabela enfrentan la decisión más difícil de todas. Ella podría regresar al mundo aristocrático que le corresponde por nacimiento, con comodidades, riqueza y seguridad, pero renunciaría al amor verdadero y a la libertad que había encontrado con Samuel. Por otro lado, quedarse significaba renunciar a privilegios, pero abrazar un amor genuino y una vida de libertad y autenticidad en el desierto. Finalmente, Isabela elige quedarse. La decisión no fue fácil, pero fue tomada con plena conciencia de lo que verdaderamente valoraba: el amor, la seguridad emocional y la autenticidad de su relación con Samuel. La familia europea, aunque sorprendida, comprende que su felicidad no depende de las riquezas ni del estatus, y acepta su decisión. Samuel e Isabela, finalmente libres de amenazas externas, comienzan a planear juntos un futuro compartido, combinando la vida en el rancho con la posibilidad de explorar el mundo sin perder su independencia ni su amor. La historia culmina con una escena emblemática. Samuel e Isabela cabalgan juntos hacia el atardecer, el cielo teñido de naranja, rosa y dorado. La vastedad del desierto refleja tanto los desafíos que enfrentaron como la libertad que han elegido. No hay riquezas que puedan comparar con la conexión que han forjado, un amor basado en la confianza, el respeto y la valentía de enfrentar juntos las adversidades. Isabela ha encontrado no solo un protector, sino un compañero y un igual. Samuel ha descubierto que incluso después del dolor y la pérdida, el amor puede renacer y transformar la vida de manera inesperada. Este outline combina aventura, romance, secretos y resolución épica, ofreciendo un cierre completo a la saga de los 5 outlines. Presenta a los protagonistas evolucionando emocionalmente,
enfrentando conflictos externos y tomando decisiones difíciles, mientras su amor se consolida en medio del desierto. La historia demuestra que la verdadera riqueza está en la autenticidad, la valentía y la conexión emocional, más allá de títulos, fortuna o estatus social.